Misa Jiménez, estaba pasando por aquí para saludarlo. Yo te río, tengo mi nieto que me mira y se ríe. Cada vez que yo hago un video se ríe. Esperando que el Señor Eterno, Dios Todopoderoso, ¿verdad?, haya derramado su gloria sobre ustedes y sus bendiciones hasta que sobreabunden. Tempranito en Weimar, estuve en Weimar a las 6 de la mañana, hermano, macho. Eso es como 1 hora y media camino de aquí de mi casa. Regresé al mediodía y me costó dormir, me levanté ahorita. Me bañé, comí y me senté aquí a hacer este video. No, pero estaba por aquí pasando para, ¿verdad? Todo está pasando. Para la deuda que tengo con ustedes, porque Yahshua le dijo a los fariseos, saduceos, escribas y a toda esta gente allí, en el capítulo 23, verso 24 del libro de Mateo: guía ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y esto se dice en el estado original de su palabra: diolosonteis, ton canopa, ten camelón, catapinontes. Eso es lo que quiere decir: ustedes coláis el mosquito y os tragáis el camello en griego. Diolosonteis, ton canopa, ten camelón, catapinontes. Eso es lo que quiere decir en el estado original de su palabra. Él se ríe porque me voy hablando griego. Recordándonos que esta información viene del hebreo, ¿sabes? Y se escribió en arameo y después luego se tradujo al latín, del latín al castellano. Por eso es que se pierde mucho la esencia y la pureza de su palabra, porque cuando se traduce, la traducción es que se pierde. Porque por el texto receptus en realidad era el hebreo. ¿Qué es el texto receptus? El texto recibido, el original. Y no podemos olvidar que también hay un texto de Alejandría, que es el que ha dañado todo esto. La Reina Valera está hecho con este texto de Alejandría, que está tergiversado completamente. Eso no es el texto recibido, el que se conoce como receptus. Pero ¿qué sucede? La mayoría de estas personas que Yahshua estaba hablando allí, muchos de ellos tenían negocios de vasijas, vendían vasijas, odres, las jarras estas donde se guardaba el vino. Y esta gente, esto se hacía siempre en lugares donde había mosquiteros. Y Yahshua menciona estos dos nombres de estos dos animales: el insecto como un mosquito y el camello, porque son animales inmundos que no se pueden comer. Y esta era una de las razones. Pero cuando usted escucha por ahí, busca información en internet y en los lugares donde usted pregunta, casi siempre todo el mundo dice lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente no lee, hermano, no le gusta leer. Cuanta loquera escuchan de cuanta gente, en vez de investigarla, pues no, ellos la repiten. Ven que suena bien y quien que la dijo, no importa quién le haya dicho, hermano, usted tiene, como yo le estoy enseñando esto, el deber suyo es investigar a ver si lo que yo digo es verdad. Pero ¿qué sucede? Yo lo digo porque yo lo estudié, yo sé porque eso es que Yahshua lo está diciendo, porque ellos dicen que Yahshua se está refiriendo a los defectos de ellos como camello, que son muchos, y las virtudes que eran pocas, como el mosquito chiquita. O las circunstancias de que ellos estaban pasando, como que los camellos eran muchos y algunas pequeñas, o el pecado también, como que algunos pecados eran grandes, que lo comparó con el camello, y otros pecados eran chiquitos. Pero el que sabe y ha leído la Torah, como yo que se lo digo, tiene que leer Torah, hermano, original, y estas cosas te enseñan. ¿Por qué? Porque el que ha leído la Torah sabe que la paga del pecado es la muerte, no importa qué tamaño sea el pecado, sea grande o sea pequeño, como quiera vas a recibir la misma paga. O sea que, pero cuando nosotros nos vamos a leer la Tanaj, en este caso, ¿verdad?, original, nosotros podemos ver allí en el capítulo 18 del libro de Mateo, de Jeremías, perdón, que Jeremías nos enseñó, habló de esto, de lo que era el alfarero y del barro, como la arcilla, ¿verdad? Y del molde y todas estas cosas. Jeremías enseñó mucho esto, y Jeremías se lo decía a ellos: ustedes son unos falsos, porque esos odres también tienen mosquito colado. Y creo que era Isaías en el capítulo 64 también habla de esto. Isaías es el mejor que lo explica. El mejor que lo explica es Isaías, porque Jeremías en sí se encargó de hablar lo que era la vasija,
Y cuando Jeremías estaba diciendo que se echó a perder, la vasija se echó a perder, era por eso, por los mosquitos que se colaban. Porque estas odres, vasijas y todas estas cosas se hacían en lugares que tenían mosquiteros. ¿Para qué? Para evitar que los insectos cayeran en ella. ¿Por qué? Porque el barro es tipo pureza, es puro. O sea, nada puede caer en él porque si no se daña. Cuando esta gente hacían las vasijas y las metían a los hornos que las curaban, cuando el barro tenía un mosquito adentro, Yahshua se daba cuenta. ¿Por qué? Porque la vasija y el odre se rajaban, se estillaban, siendo jóvenes. Porque estas cosas duran 20, 30 años, toda la vida. Las vasijas de barro y todas estas cosas, los odres duraban un montón de años, más de 30 años. Pero ya cuando era un viejo, tú no podías echar vino nuevo en ellos, porque es verdad. O sea, como dice la palabra, no echéis vino nuevo en odres viejos, porque se raja, se parten. En este caso era eso, que el mosquito, la sangre del mosquito era la que hacía que esto se podría. Se curaba toda la vasija, pero la parte donde estaba en realidad la sangre es la que hacía que esto se rajara. Y estos hombres de Dios lo sabían. Por eso es que él le dijo, guía ciego que coláis el mosquito. Y Yahshua lo sabía. Y ellos tal vez no sabían ni de lo que estaba hablando Yahshua. Y entonces, ¿qué pasa? Que como esta gente era bien importante, ellos eran convidados a muchas fiestas, los invitaban a fiestas, los trataban como reyes, les daban el mejor vino. Y esta gente comían camello, escondida de verdad. Pero no sabían que Dios los estaba viendo, porque el camello es un animal impuro y dentro de esta fe no se puede comer animales impuros. Eso es lo que él le decía, ustedes se tragáis el camello, era eso, que ellos cocían el camello y lo cocinaban y se lo comían escondidas. Eso es lo que se está refiriendo Yahshua. Y en cuanto a la sangre, por eso es que se rajaba y se partía, porque la vida del animal y la vida del ser humano se encuentra en la sangre. Por eso es que usted ve, el único elemento en el planeta Tierra que no ha podido ser imitado ni clonado ha sido la sangre. Nadie ha podido hacer sangre. Nadie. Y mira que lo han intentado, clonando animales y gente, y se mueren rápido, no duran. ¿Por qué? Por la sangre. Porque la sangre, la vida del ser humano está en la sangre. Y de los animales también. Pero ¿qué pasa? Que Dios mostró su poder y su grandeza, su poderío tremendo, creando a nosotros de barro y poniendo dentro de nuestro cuerpo sangre, dándonos a entender que el poder de Dios, que todo se sujeta a su poder, porque usted ve, la sangre raja y parte de los odres, el barro, y nosotros cargamos sangre por dentro de nuestro cuerpo, Dios mostrando su poder y su poderío. Ahí ven tremendamente. ¿Qué pasa? Que a esta gente, los mosquitos eran los que los choteaban. Los mosquitos los choteaban. Porque, ¿sabes? La arcilla era cara. ¿Sabes? Cuando caía un mosquito, ahí, se supone que si un mosquito, un insecto caía en ese barro, con esa arcilla, ellos sacaran o botaran ese barro completo. Tenían que botarlo. Y eso costaba dinero y eso era pérdida de material. Porque tenían que botar el barro completo. No eran cantitos que sacaban un canto y lo echaban para afuera. Era el barro completo que supuestamente había que botarlo. Con lo que estaban trabajando. Y ellos no iban a hacer eso porque perdían su dinero. Su inversión. Ellos lo que hacían es, tapaban el mosquito con más barro y le ponían más barro encima, lo tapaban y los vendían así. Los curaban. Y estos odres se partían bien rápido. No duraban ni un año. Por eso es que cuando eso dura 20, 30, 40 años a veces, eso dura un montón de años. Depende del uso y el trato que usted le dé. O toda la vida. Eso es lo que yo quería decirle. Pero Dios en su infinita misericordia y con su poderío inmenso nos hizo a nosotros de barro y puso sangre dentro de nosotros. Y nosotros nos partimos. Y nos rajamos. Eso es lo que yo quería decir. El mosquito los choteó, al igual que el río que yo le dije del Edén, que no consiguen el Edén allí con toda la ciencia que tienen. Tienen bombas nucleares, tienen cuanta cosa ahí y no saben dónde está el Edén. Enoch estaba narrando un lugar trópico como Venezuela, Puerto Rico, Perú, México, ¿sabes? Lugares así, era un lugar así, como el Amazonas, algo así, no era un lugar, en Israel no estaba eso. ¿Por qué? Porque cuando se habló de esto, y esos nombres se los dieron ellos, porque estoy seguro que Moisés no escribió esos nombres ahí. Esos nombres los tergiversaron ellos, los pusieron a su manera. ¿Por qué no lo encuentran? Porque primero dijeron que el diluvio removió todo y está debajo del agua.
Bueno, ni con la ciencia que tienen con submarinos y maquinaria que van a lo más profundo y no pueden encontrarlo. Y usted me quiere decir a mí que usted encontró el arca de Noé escondida en el hielo, en una montaña Arará, en la montaña Arará, con la ciencia y los satélites. Por eso es que cuando se crearon los satélites, ellos se dieron de cuenta que ese río, el Hidekel Tigris, creo que decir, se desvía hacia Siria. Y ese río porque lo choteó en su postura principal. Y después luego añaden otro río. Porque yo recuerdo que cuando yo leí la Torah por primera vez, decía que un río cruzaba el Edén y lo regaba, creo que era el Éufrates, y se unía a otros dos ríos formando 3 ríos y desembocaban juntos al mar como un solo río. Y eso es lo que decía ahí, pero no, este río lo choteó, se desviaba para allá, para Siria, y ellos se dieron de cuenta con los satélites, cuando se crearon los satélites y toda esta ciencia, dijeron, espérate, esto está mal, hay que añadir otro, y añadieron otro, y esos fueron los nombres que ellos le dieron, porque allí Moisés no mencionó ningún nombre. El Edén era un lugar trópico, así se llamaba el jardín del Edén, era un lugar caliente, trópico, como la Amazonas, algo así, o Puerto Rico. Y fíjate, Puerto Rico tiene 2 escenarios igualitos, lo único que los nombres cambian, pero tiene 2 escenarios igualitos de 3 ríos que desembocan y se unen como un solo río que desembocan a la mar. Y están en el este y el oeste, papá, en los 2 lugares. Eso sí que hay que considerarlo. Sí que para adelante hicieron un apetito espiritual y que me echaron, por eso es que Yahshua está refiriéndose a esto, a que estos animales son impuros, no se comen, igual que los camarones, la langosta, el cerdo, nada de estos animales no sé, porque tienen pezuña en día, y jabalito, estas cosas, eso no se come. Ya, yo no como cerdo, y no es porque sea musulmán, ni es porque la Biblia dice que son animales impuros. Desde que yo supe esto, yo dejé de comer cerdo. Yo no como cerdo hace más de 15 años ya. Camarones yo como 10 años que no como, y langosta ni nada de esto, y me da pena porque a veces yo salgo con Tita y Tita se come su langostita y su camarón. Entonces yo te tira todo en medio. No, pero eso es lo que se está refiriendo Yahshua. Y Jeremías lo explica bien, y Isaías sí que lo explicó bien tremendamente en el capítulo 64. Pero Jeremías, en el 18 creo que es su capítulo, habla de esto, el alfarero. Vino a mi palabra, dice, y vino a mi palabra de Jehová, levántate y ve a casa del alfarero. Y hay una canción que yo tengo una canción que dice, vino a mí palabra de Jehová, levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y enseguida el profeta obedeció. La vasija de barro de sus manos se echó a perder. Eso era eso, que se echaba a perder. Pero él volvió e hizo otra vasija como a él le pareció, que se mezclaba con el mosquito, y él hizo otra como le dio la gana. Se supone que botara ese barrio. Así somos pueblo lindo en las manos del Señor. ¿Por qué no vienes a la casa del alfarero? ¿Por qué no vienes a la casa del alfarero? Él allí te mostrará lo que puede hacer contigo. Corre ahora a la rueda del alfarero, y hoy será una vasija nueva. Uy, para un tipo de cielo con apetito espiritual sin culpa. Comparte el video de él ahí, hermano. Compártalo con su hermano para que usted vea lo que dice ahí. Eso es lo que te estaba refiriendo. Eso no tiene que ver con los pecados. Y así, regreso pronto ahora. El próximo video que voy a hacer es ¿por qué su Biblia, Reina de Valera, dice que cuando Moisés en el capítulo 32 del libro de Éxodo subió a la cima del monte a recibir las tablas de la ley y los mandamientos, aquel pueblo se revolcó y se fue tras los dioses paganos, haciéndose un becerro de oro y adorándolo allí? Yo te voy a decir lo que dice la Torah. Allí no dice becerro de oro en ningún lado. Esto es lo malo de esta Biblia, ahora de verdad se lo estoy diciendo, hermano. Consigas una Biblia, una Torah en español, y comienza a leer el Brihad. Biblia.com ya, con eso es suficiente, usted lo tiene todo. La Torah y el Brihad.
Así que para adelante va a ser un apetito espiritual. Vengo con esta información que eso sí que está tremendo. ¿Por qué? Porque dentro de la mitología egipcia, recuerda que el pueblo de Israel salió de Egipto con mucha gente egipcia que se fueron detrás de él cuando vieron las plagas que el Eterno, especialmente la de los primogénitos. Y como una mano dura que Dios sacó ese pueblo de allí, de Egipto son. Y muchos se fueron con ellos. Este fue el pueblo que se descarriló, que conspiró contra, que conspiró contra Aarón y lo hizo pecar. Así que yo voy a venir con toda esta información tremenda porque dentro de su mitología ellos no adoran a ningún dios que sea un becerro y mucho menos un ternero, porque becerro viene del hebreo Ehel y oro de una raíz que se llama Zahaf, H-A-Z-A-V, y eso allí no dice allí. En la Torah, en la Biblia paralela.com, eso no es lo que dice, ese es el Maseká, que eso es otro 20 pesos. Así que eso se lo traigo, amor, hoy por la noche. Adelante para el cielo, cuídese. Sufre, diablo.